Hay una pareja en el corazón de Europa que lleva 150 años sin decidir si se ama o se odia. Y mientras tanto, sostiene un continente entero sobre sus hombros. Lo llaman el motor franco-alemán, como si fueran un equipo. No lo son. Son dos vecinos que se invadieron, se humillaron, se ocuparon y se masacraron durante generaciones y que un buen día decidieron fundar media Unión Europea juntos porque les salía a cuenta. Francia y Alemania no se quieren. Se necesitan, que es mucho peor. Y la historia de cómo dos enemigos mortales acabaron compartiendo moneda, mercado y mesa sin dejar de despreciarse es lo más absurdo, lo más elegante y lo más europeo que vas a escuchar hoy. Empecemos por el malentendido fundacional, porque todo el mundo repite lo del motor franco-alemán como si fuera una verdad geológica, algo que estuviera ahí desde el principio de los tiempos. No lo está. Es un invento reciente, un apaño diplomático con cara de matrimonio feliz, y como todo matrimonio que se presenta demasiado feliz en público, esconde décadas de platos rotos que nadie quiere recoger. Para entender por qué estos dos países se comportan como una pareja que va a terapia desde 1963, hay que retroceder hasta el momento exacto en que dejaron de fingir que eran amigos y empezaron a destrozarse con Method. Todo arranca en 1870 con la Guerra Franco-Prusiana, que es el equivalente histórico a una ruptura tan fea que las dos familias siguen sin hablarse generaciones después. Prusia, que todavía no era Alemania del todo, decide que ya está bien de principados sueltos y que va a unificarse a base de aplastar al vecino más arrogante del barrio. Y vaya si lo aplasta. El ejército francés, que llevaba décadas creyéndose el mejor del mundo desde los tiempos de Napoleón, se desmorona en cuestión de semanas. El emperador Napoleón III, sobrino del de verdad, es capturado en Sedán como un aficionado que se mete en una partida de profesionales. Pero la humillación de verdad, la que Francia no perdonaría jamás, no fue militar, fue de decoración. Porque los alemanes, en lugar de proclamar su nuevo imperio en Berlín, como haría cualquier país con un mínimo de tacto, deciden hacerlo en Versalles, en el Salón de los Espejos, en el palacio más francés que existe, el símbolo absoluto de la grandeza de Francia, el sitio donde los reyes franceses se miraban a sí mismos, pensando que eran lo más importante del universo. Allí, entre esos espejos, el rey de Prusia es proclamado emperador alemán, mientras los franceses muerden la almohada a unos kilómetros. Es como si alguien entrara en tu casa, se sentara en tu sofá y se autoproclamara dueño del salón mientras tú miras desde la cocina. Y por si la foto no fuese suficientemente cruel, Alemania se queda con Alsacia y con buena parte de Lorena, dos regiones fronterizas que cambiarían de bandera tantas veces en el siglo siguiente que sus habitantes acabarían sin saber del todo qué himno cantar. Francia se traga la humillación, pero no la digiere, la guarda, la cultiva. La convierte en una obsesión nacional que se enseña en las escuelas con un nombre que lo dice todo: la revancha. Durante más de 40 años, generaciones enteras de franceses crecen mirando hacia el este con un rencor frío, esperando el momento de devolver el golpe. Y el momento llega, claro que llega, en 1914. La Primera Guerra Mundial es muchas cosas, pero para Francia y Alemania es, sobre todo, la segunda parte de la misma pelea. 4 años de trincheras, de barro, de millones de muertos en lugares como Verdún, donde el suelo todavía guarda metralla y huesos un siglo después. Y cuando Alemania por fin cae, en 1918, Francia tiene su momento, su venganza perfecta, su revancha tan meticulosamente planeada que raya en lo artístico. ¿Dónde crees que se firma el tratado que pone fin a la guerra y que castiga a Alemania? Exacto, en Versalles, en el mismísimo Salón de los Espejos. Los franceses arrastran a los alemanes derrotados al mismo lugar donde ellos habían sido humillados 48 años antes, y allí les hacen firmar un tratado que es menos un acuerdo de paz y más una factura emocional con intereses de medio siglo. Reparaciones que asfixian la economía alemana, pérdida de territorio, humillación pública minuciosamente coreografiada. Francia no quería paz. Francia quería que Alemania sintiera, espejo a espejo, exactamente lo mismo que ella había sentido. Y lo consiguió. El problema de las venganzas perfectas es que rara vez terminan la historia. Suelen empezar la siguiente, porque ese tratado, esa humillación tan satisfactoria para Francia, es precisamente el caldo de cultivo donde se cocina el resentimiento alemán de los años 20 y 30, el que un señor con bigote sabría aprovechar con consecuencias que ya conoces. Y aquí llegamos al tercer trauma, el más oscuro, el que ninguno de los dos países ha terminado de procesar del todo. En 1940, Alemania invade Francia y la derrota en 6 semanas, una velocidad tan humillante que hace que lo de 1870 parezca un calentamiento. Y de nuevo, porque a estos dos les encantan los gestos teatrales, Hitler exige que la rendición francesa se firme en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su rendición en 1918. El mismo vagón. Lo sacan de un museo para la ocasión. Esta gente no improvisa sus humillaciones, las archiva y las reutiliza.
Y entonces viene Vichy, la parte que Francia preferiría que no se mencionara en las cenas familiares, porque no toda Francia resistió heroicamente como cuenta la leyenda. Una buena parte colaboró, gobernó bajo supervisión nazi desde un balneario, deportó, miró hacia otro lado. La Francia de la resistencia es real, pero también lo es la Francia que prefirió acomodarse, y esa segunda Francia es una herida que el país lleva décadas tratando de cubrir con un relato más favorecedor. Cuando un francés te habla con orgullo de la resistencia, recuerda que está contando la mitad más cómoda de la historia. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente interesante, porque después de 3 guerras, 2 humillaciones simétricas y una ocupación, lo lógico sería que estos 2 países se odiaran hasta el fin de los tiempos. En cambio, hicieron lo contrario. Se sentaron juntos a construir Europa. Y la pregunta que casi nadie se hace es ¿por qué? La respuesta no es bonita, pero es la verdadera. No se reconciliaron por amor, se reconciliaron por cálculo. Después de 1945, Alemania era un país partido en 2, ocupado, moralmente arruinado, cargando con el peso de haber provocado la mayor catástrofe de la historia. Necesitaba desesperadamente volver a ser un país respetable, necesitaba legitimidad, necesitaba que alguien con prestigio le diera la mano en público. Y Francia, por su parte, había ganado la guerra del lado correcto, pero había quedado debilitada, empobrecida, consciente de que sola ya no jugaba en la liga de las grandes potencias. Necesitaba el músculo industrial alemán, ese Ruhr lleno de carbón y acero, para no quedarse atrás frente a americanos y soviéticos. Uno tenía la fábrica, el otro tenía el certificado de buena conducta. Hicieron un trueque. Pero antes de hablar de los hombres que firmaron la paz, conviene detenerse un momento en el territorio que pagó el precio de todas estas peleas, porque hay una región que resume mejor que ninguna otra lo absurdo de esta rivalidad. Alsacia. Esa franja de tierra pegada al Rin, que cambió de manos tantas veces que sus propios habitantes acabaron desarrollando una identidad que no es del todo francesa ni del todo alemana, sino una tercera cosa atrapada en medio. Hablan un dialecto germánico, cocinan con col fermentada y embutido como buenos alemanes, pero llevan más de un siglo insistiendo en que son franceses con una vehemencia que solo tienen los que han tenido que demostrarlo a punta de bayoneta. En menos de 80 años, un alsaciano nacido a finales del siglo XIX pudo ser ciudadano alemán, luego francés, luego alemán otra vez bajo los nazis y finalmente francés de nuevo, todo sin moverse de su pueblo. 4 nacionalidades, una sola cama. Estrasburgo, su capital, es hoy una de las sedes del Parlamento Europeo, lo cual es una ironía tan perfecta que parece guionizada, porque el símbolo de la reconciliación europea se celebra precisamente en la ciudad que más veces fue arrancada de un país y entregada al otro como botín de guerra. Lorena, su vecina, vivió un destino parecido, con sus minas de hierro y carbón, que eran exactamente lo que las 2 potencias se disputaban, porque al final, debajo de toda la retórica sobre el honor y la patria, gran parte de esta rivalidad iba de quién se quedaba con las fábricas. El honor es caro, pero el acero lo es más. Y con ese acero en mente, llegamos por fin al momento improbable, casi milagroso, en que estos 2 países decidieron dejar de matarse. El matrimonio lo oficiaron 2 hombres que no podían ser más distintos. Por un lado Charles de Gaulle, el general francés con ego de catedral, convencido de que Francia tenía un destino grandioso, aunque la realidad insistiera en llevarle la contraria. Por otro, Konrad Adenauer, el canciller alemán, viejo, católico, paciente, que entendió que la única forma de que Alemania volviera a ser tomada en serio era abrazarse al vecino al que acababa de invadir. En 1963 firmaron el Tratado del Elíseo, que es el certificado oficial de esta reconciliación. Y desde entonces, los 2 países repiten la misma escenografía cada vez que pueden. Apretones de manos, cumbres, declaraciones conjuntas, la fotografía de la amistad eterna. Pero por debajo de la foto, el desprecio mutuo seguía intacto. Solo que ahora era educado. Y ese desprecio educado es la materia prima del entretenimiento, porque la forma en que los franceses y los alemanes se ven los unos a los otros es una colección de estereotipos tan perfecta que parece escrita por un guionista con mala intención. Empecemos por cómo ve Francia a Alemania, que es básicamente la visión de alguien que se considera artista mirando a un contable. Para el francés medio, el alemán es una máquina con piernas, rígido, sin gracia, obsesionado con las reglas hasta extremos que rozan lo patológico. Un pueblo que espera en el semáforo en rojo a las 3 de la madrugada en una calle vacía, porque la norma es la norma. Trabajadores hasta lo enfermizo, eficientes hasta lo aburrido, puntuales hasta el punto de que llegar a la hora exacta les parece relajado. El francés mira al alemán y ve a alguien que ha confundido la vida con una hoja de cálculo. Y, sobre todo, ve a alguien sin gusto, porque para un francés no hay pecado mayor que la falta de placer, y el alemán, con su pan negro denso, su salchicha hervida y su obsesión por el orden, representa todo lo que un francés considera una existencia desperdiciada. El alemán vive para trabajar. El francés trabaja si acaso
para vivir. Y nunca se perdonarán esa diferencia. El ancla visual aquí es casi demasiado fácil. Imaginas a un francés observando con horror cómo un alemán moja una salchicha en mostaza y la acompaña con una cerveza de litro a las 11 de la mañana, mientras él sostiene una copa de vino que ha estado oliendo durante 10 minutos antes de atreverse a probarla. Para el alemán, la comida es combustible. Para el francés, es una religión con sus sacerdotes, sus rituales y sus herejías. Y sin embargo, y esto es lo que nunca admitirá en voz alta, el francés sabe perfectamente que cuando se le rompe el coche, prefiere que sea alemán. Y aquí conviene hacer una aclaración, porque hablar del alemán como si fuera uno solo es tan injusto como hablar del francés, ya que Alemania, por dentro, es un rompecabezas de regiones que se llevan entre sí casi tan mal como con Francia. Está Baviera, en el sur, católica, conservadora, con sus pantalones de cuero, sus fiestas de la cerveza y un orgullo regional tan feroz que a veces parece que se consideran un país aparte que tolera al resto de Alemania por educación. Están los prusianos del norte y del este, protestantes, sobrios, los que históricamente mandaban y que los bávaros miran con cierta desconfianza. Está Berlín, la capital pobre pero moderna, llena de artistas y de alquileres baratos, que el resto del país considera un agujero caótico que vive de subvenciones. Está el Ruhr, la región industrial, el corazón de carbón y acero que hizo a Alemania poderosa y que ahora se reinventa a duras penas. Está Hamburgo, el puerto rico y elegante del norte que mira al mar y se siente más hanseático que alemán. Está Sajonia, en el este, con su acento que el resto de los alemanes encuentra irresistiblemente gracioso. Y está toda la herida invisible entre el oeste próspero y el este, que vivió 40 años bajo el comunismo y que todavía gana menos, todavía vota distinto, y todavía siente que la reunificación fue más una absorción que un reencuentro. Cuando un francés se ríe del orden alemán, ignora alegremente que un bávaro y un berlinés apenas se reconocen como compatriotas. Ahora démosle la vuelta, porque los alemanes tienen su propia versión, y es igual de despiadada. Para el alemán, el francés es un genio venido a menos que vive de glorias pasadas, arrogante sin motivo actual, convencido de su superioridad cultural mientras su economía hace agua y sus trenes se paran por una huelga que estaba prevista desde hacía meses. El alemán mira a Francia y ve un país precioso, lleno de historia y de buena comida, gobernado por gente que se niega a aceptar que el siglo de Luis XIV terminó hace bastante tiempo. Los ve perezosos, caóticos, alérgicos al trabajo, expertos en quejarse y campeones mundiales de la huelga. Porque si hay algo que define a Francia en el imaginario alemán, es esa capacidad casi sobrenatural de paralizar el país entero porque alguien ha sugerido que quizá habría que jubilarse un poco más tarde. Y aquí está el choque definitivo, el que resume toda la relación, el del trabajo. Francia conquistó la semana de 35 horas y la defiende como si fuera un derecho consagrado en piedra desde la Revolución. La jubilación en Francia no es un cálculo actuarial, es un derecho casi divino, y cualquier intento de tocarla provoca manifestaciones que llenan los campos elíseos de neumáticos ardiendo. El alemán contempla esto desde el otro lado del Rin con una mezcla de incredulidad y envidia reprimida, porque él trabaja, ahorra, cumple, no se queja, y ve cómo el vecino vive aparentemente mejor mientras protesta más. El detalle absurdo y concreto es este. En Francia, la huelga es prácticamente un género artístico nacional, con su temporada alta, sus huelgas tradicionales de cada otoño y una población que organiza sus vacaciones en torno a cuándo van a parar los trenes. En Alemania, una huelga es noticia. En Francia, es el martes. Y al igual que Alemania es un mosaico de regiones que se toleran a regañadientes, Francia tampoco es ese bloque uniforme de boinas y baguettes que imagina el resto del mundo, sino un país que pasó siglos aplastando sus propias diferencias internas para fabricar la idea de una sola nación indivisible. Está París, que para muchos franceses es el problema, una capital que lo absorbe todo, dinero, poder, talento y arrogancia, y que mira al resto del país con una condescendencia que el resto del país le devuelve con interés. Está Bretaña, en el noroeste, con su identidad celta, su lengua propia que el Estado intentó borrar durante generaciones, su clima atlántico y su orgullo de no ser del todo francesa. Está el sur, la Provenza y la Costa Azul, con su acento cantarín, su sol y su petanca, despreciado por los parisinos como territorio de vacaciones y vagancia. Está Occitania, con su lengua antigua casi extinguida. Está el País Vasco francés y el catalán del Rosellón, hermanos de los del otro lado de los Pirineos, que recuerdan que las fronteras nacionales partieron pueblos por la mitad. Está Alsacia, ya la conocemos, germánica de corazón. Está Normandía con su mantequilla y su calvados, Córcega con su nacionalismo isleño y su desconfianza hacia el continente, y el norte industrial y obrero que el cine francés retrata como gris y lluvioso. Francia se construyó convenciendo a bretones, occitanos, vascos y corsos
de que renunciaran a lo suyo para ser franceses a secas. Y todavía hoy esa costura se nota cuando rascas un poco. El país que más presume de unidad nacional es, por dentro, un acto de equilibrismo permanente. Y por cierto, ya que estamos a mitad de este recorrido por el desprecio mutuo más elegante de Europa, si te está gustando esto del odio educado entre vecinos, un like ayuda a que el algoritmo decida que merece la pena recomendárselo a más gente. Suscríbete si quieres o no, total. Igual que estos dos, acabarás necesitándolo aunque no lo reconozcas. Seguimos. Porque hasta aquí todo han sido chistes nacionales sobre salchichas y huelgas, y eso está muy bien. Pero la verdadera tensión, la que de verdad mantiene a esta pareja al borde del divorcio cada pocos años, no está en la cocina ni en el horario laboral. Está en el dinero. Y en el dinero los estereotipos dejan de ser graciosos y empiezan a doler. Cuando nació el euro, Francia y Alemania volvieron a hacer lo que mejor saben hacer. Un trueque que ninguno de los dos terminó de entender igual. Para Francia, la moneda común era una forma de atar a Alemania a Europa, de evitar que el gigante económico se volviera demasiado independiente, de meterlo en una jaula dorada compartida. Para Alemania, el euro era básicamente un marco alemán con acento europeo, una manera de exportar su disciplina al resto del continente. Dos visiones opuestas de la misma moneda, literalmente. Y durante un tiempo funcionó, hasta que llegó la crisis y todo el mundo descubrió que estaban en el mismo barco, pero remando en direcciones contrarias. La crisis del euro fue el momento en que las máscaras se cayeron. Mientras los países del sur, Grecia a la cabeza, se hundían bajo montañas de deuda, Alemania se convirtió en el alumno fiscalmente responsable que cruzaba los brazos y preguntaba quién iba a pagar la cuenta. Angela Merkel, durante aquellos años, se transformó en la villana favorita de medio continente, la maestra severa que reparte austeridad como castigo y se niega a abrir la cartera para rescatar a los manirrotos del Mediterráneo. Y Francia, en medio, jugando a su papel histórico favorito, el de puente, el intérprete, el país que entiende tanto la rigidez germánica como el caos latino porque, en el fondo, tiene un pie en cada mundo. Francia se pasó la crisis intentando convencer a Alemania de que aflojara y convencer al sur de que apretara, y consiguió, como suele, quedar bien con nadie. El resentimiento de fondo en todo esto es profundamente francés y profundamente revelador. Porque hay una sospecha que recorre la política francesa desde hace décadas y que rara vez se dice en voz alta, la sospecha de que Alemania ganó la paz que perdió en las guerras. Que después de ser derrotada 2 veces, ocupada y humillada, Berlín acabó dirigiendo Europa de todos modos, solo que esta vez con la chequera en lugar de con los tanques. Que el orden europeo que Francia ayudó a construir para contener a Alemania terminó siendo el escenario perfecto para que Alemania mandara. Es una herida de orgullo enorme y explica buena parte de por qué Francia insiste tanto, una y otra vez, en hablar de autonomía europea, de defensa común, de una Europa que no dependa de nadie. Traducción: una Europa donde Francia tenga algo que decir frente al peso económico alemán. Y luego está la energía, que es otro de esos temas donde los dos países miran el mismo problema y llegan a conclusiones opuestas con total convicción. Francia apostó hace décadas por la energía nuclear con un entusiasmo casi religioso, hasta el punto de que hoy una parte enorme de su electricidad sale de centrales nucleares, y los franceses lo defienden con el orgullo de quien tomó la decisión correcta antes que nadie. Alemania, en cambio, después del miedo provocado por desastres lejanos, decidió cerrar todas sus centrales nucleares y apostar por las renovables y, durante un tiempo incómodo, por el gas que le vendía cierto vecino del este con muy malas intenciones. El resultado es que cada vez que se habla de política energética europea, Francia y Alemania defienden modelos incompatibles con la misma cara de tener toda la razón, y Bruselas se queda en medio intentando redactar normas que contenten a dos países que han decidido estar en desacuerdo por principio. Añade a esto la industria armamentística y la defensa, otro campo de batalla silencioso. Los dos hablan constantemente de una defensa europea común, de un ejército europeo, de no depender tanto de Estados Unidos. Pero cuando llega el momento de fabricar un avión de combate o un tanque juntos, las empresas francesas y alemanas se pelean por quién lidera, quién pone la tecnología, quién se lleva los contratos y los puestos de trabajo. Los grandes proyectos de defensa conjunta avanzan a la velocidad de dos personas que quieren bailar pero ninguna acepta dejarse llevar. Quieren la película de la unidad europea, pero cada uno se ve a sí mismo como el protagonista y al otro como el actor de reparto. Lo mismo pasa con la diplomacia. Francia tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y arsenal nuclear propio, dos cosas que Alemania no tiene y que en el fondo le escuecen, porque significa que en las grandes decisiones del planeta París se sienta en la mesa de los mayores mientras Berlín, con todo su poder económico, se queda a las puertas. Y Francia, que sabe que esa silla es lo último que la separa de ser un país mediano más, la defiende con uñas y dientes. Alemania paga, Francia decide, y los dos fingen que el reparto es justo. Y mientras estos dos discuten quién dirige la orquesta, conviene recordar quiénes son los demás músicos de esta sinfonía europea.
porque Francia y Alemania no flotan en el vacío. A su alrededor hay todo un continente que observa este matrimonio con una mezcla de dependencia y exasperación. Italia, que fue uno de los fundadores y que se siente perpetuamente ninguneada por el dúo del norte. España, que llegó más tarde a la fiesta y que oscila entre admirar a Francia y desconfiar de ella. Bélgica, partida ella misma entre flamencos y balones, que alberga la capital de todo el tinglado en Bruselas sin terminar de pintar nada. Los Países Bajos, que se alían con Alemania en lo de la disciplina fiscal y miran a los gastadores del sur con el ceño fruncido. Austria, que comparte idioma con Alemania pero insiste en no ser Alemania bajo ningún concepto. Portugal, Grecia, Irlanda, los que probaron el sabor amargo de la austeridad alemana durante la crisis. Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, los del Este, que entraron en la Unión con entusiasmo y que ahora a veces miran a Berlín y a París como a dos primos ricos que dan lecciones. Los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, ordenados y un poco distantes, los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, obsesionados con la amenaza del Este y frustrados cuando Francia y Alemania titubean. Rumanía, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, los más recientes, todavía aprendiendo las reglas no escritas del club. Y por encima de todos ellos, Francia y Alemania, sentadas en la cabecera de la mesa, repartiendo el pan y discutiendo en voz baja sobre quién paga la cuenta. Porque esa es la verdad incómoda del proyecto europeo, que se presenta como una familia de iguales, pero funciona como una empresa donde dos socios mayoritarios toman las decisiones de verdad y el resto vota lo que ya estaba decidido en una cena previa entre París y Berlín. Cuando Francia y Alemania se ponen de acuerdo, Europa avanza. Cuando Francia y Alemania discuten, Europa se paraliza. Y cuando uno de los dos tiene un líder débil, que es justo lo que pasa ahora, Europa entra en una especie de coma diplomático en el que todo el mundo espera a que el motor vuelva a arrancar. Y aquí es donde el chiste se vuelve serio, porque el famoso motor franco-alemán lleva años haciendo un ruido preocupante. Por el lado alemán, una economía que fue la envidia del mundo y que ahora se enfrenta a la dependencia energética, a una industria del automóvil que llegó tarde a la revolución eléctrica, a un modelo basado en exportar a China que de repente ya no parece tan brillante. Por el lado francés, una inestabilidad política crónica, deudas que crecen, un descontento social que estalla cada pocos meses y una sensación general de que el país lleva demasiado tiempo viviendo de su prestigio. Dos motores gripados intentando arrastrar el mismo coche y discutiendo por el camino sobre quién tiene la culpa de que el coche vaya tan despacio. Mientras tanto, el mundo de fuera no espera. Estados Unidos, aliado y rival a la vez, que cada cierto tiempo recuerda a los europeos que su seguridad depende de decisiones que se toman en Washington. China, que compra, invierte, presiona y compite con una paciencia que pone nerviosos a los dos. Rusia, justo al lado, recordándole a Europa por las malas que la paz nunca fue un derecho garantizado. Y en medio de todo esto, Francia y Alemania, los dos viejos enemigos reconvertidos en socios a regañadientes, descubriendo que se necesitan más que nunca precisamente cuando menos parecen capaces de ponerse de acuerdo. Lo fascinante es que esta relación, después de 150 años, sigue funcionando exactamente igual que el primer día. No por amor, no por confianza, por conveniencia. Porque cada uno sabe que sin el otro pierde. Francia sin Alemania es prestigio sin músculo. Alemania sin Francia es músculo sin legitimidad ni dirección política. Juntos forman algo parecido a una potencia. Separados son dos países medianos en un mundo de gigantes. Y ambos lo saben, aunque preferirían que les arrancaran una muela antes que admitirlo en una rueda de prensa. Así que ahí los tienes. Dos países que se invadieron 3 veces, que se humillaron en el mismo salón de espejos con 48 años de diferencia, que se desprecian por la comida, por el horario laboral y por la forma de gastar el dinero, y que aún así sostienen un continente entero sobre una amistad que ninguno de los dos cree del todo. El motor franco-alemán nunca fue una historia de amor. Fue siempre dos rivales fingiendo llevarse bien porque les salía a cuenta. Y sigue siéndolo. La pregunta no es si se quieren, porque está claro que no. La pregunta es si esta pareja, que lleva siglo y medio sin decidirse, puede seguir cargando con Europa a la espalda mientras discute quién va al volante. Y bueno, viendo cómo va la cosa, esto promete durar otros 150 años.